Si tienes suerte, y si, como tú lo dijiste, ¿no? Y si de pronto naces con estrella, quizá y solo quizá, pues logres hacer algo medianamente digno en esta vida. Entonces, esa grabación que está respaldada desde la familia, desde la sociedad, desde la televisión, desde las series de Netflix, desde todos esos escenarios que diariamente, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo me lo están diciendo, bueno, no es extraño que veamos a toda una colectividad mundial padeciendo. Buenas, 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 de nuevo por aquí. Y no me extrañaron porque no les di tiempo a extrañarme. Y esta vez, como siempre, en Impacta tu Vida les tengo a todos ustedes un especial invitado que esta vez va a ser un poco más a fondo en los temas emocionales, en los temas inspiracionales, en la motivación de cada uno de nosotros y cómo podemos nosotros entender más a fondo el ser humano. Él se llama Carlos Rondón. Bienvenido, Carlos. Él es especialista en desarrollo individual y empresarial. Él es escritor, conferencista y consultor en temas inspiracionales y a la misma vez creador del método Dharmalogía, el cual permite a individuos y empresas de manera científica conquistar niveles superiores de desarrollo. Y esta vez quiero Carlos, que nos expliques como un comienzo, las personas que nos están escuchando, ¿qué es Dharmalogía? Ok, Dayana, yo encantado de la invitación y de poder estar platicando no solamente contigo, sino con toda la gente linda que te escucha y te ve. Entonces para mí es una gran oportunidad. Mil gracias. Y en relación a tu cuestionamiento, ¿qué es Dharmalogía? Dharmalogía es una disciplina, es un conocimiento que yo, después de estar, actualmente llevo 16 años estudiando temas de desarrollo personal, encontré la oportunidad de ir resanando lo que, a mi parecer, a veces complicaba, a veces acababa bloqueando el desarrollo de los individuos que se acercaban a mí cuando yo les enseñaba el método que a la vez yo aprendí cuando quería realizar una transformación en mi persona. Pero desde luego que cuando tú estás trabajando en ti, notas que hay a veces enseñanzas, técnicas que no te están dando resultado. Desde luego, no por una mala intención de quien te esté enseñando, desde luego que no, pero puede ser, y yo siempre he sido el que ha enarbolado este principio, que es el conocimiento siempre está en desarrollo, entonces nada está acabado. Entonces vi grandes oportunidades de ir mejorando, ir puliendo este conocimiento que yo estaba aprendiendo y aplicando a mi vida. Y así es como al paso de unos años, a mi consideración, creé una pieza maestra para que a todo aquello que yo consideré que, insisto, complicaba un poco su implementación, pudiera hacerse a un lado, sustituirlo quizá con otros procedimientos, técnicas, estrategias, y así es como creé Dharmalogía. ¿Por qué Dharmalogía? Si tú vas al diccionario, la palabra no existe como tal, ¿no? Entonces, la respuesta es, el término es diseñado, es creado por mí. ¿Por qué? Porque encierra lo mejor de dos mundos. Dharma, que es un término oriental que viene del sánscrito, que en pocas palabras significa el propósito de vida, y logía, que es logos, viene del griego logos, que significa conocimiento. Entonces si lo pones en español simple, es precisamente el tratado, el estudio, el conocimiento del propio propósito. Y Increíble. entonces lo que sucedía es que mi enseñanza fue un 95%, lo que a mí me enseñaron fue 95% filosofía occidental. Sin embargo, cuando te adentras más en el estudio de estas disciplinas del así llamado ser humano, te das cuenta que mucho viene desde luego de Oriente y acá en Occidente de pronto recogen algunos pensadores, recogen algunos filósofos ese conocimiento oriental, pero no se le da pleno reconocimiento. Entonces, parte de mi intención con esta palabra de Dharma, logía, es recoger, insisto,
lo mejor del pensamiento milenario de Oriente y Occidente en una hermosa fusión, en una fusión armónica, crear una disciplina que conste, no estoy diciendo que estoy encontrando el hilo negro, simplemente estoy diciendo que es una nueva forma de proceder, es decir, es un nuevo método. Conforme a mi leal saber y entender, esa fusión de los conocimientos, entregárselo a las personas para que puedan acceder al siguiente nivel de su desarrollo. Entonces, Dharmalogía es eso, es una disciplina de conocimiento producto de la fusión de lo mejor de la filosofía oriental y occidental y se dedica principalmente al propio propósito de vida. Así es. Pero muchos dirán, pues está muy acotado, ¿no? Lo que pasa es que en realidad cuando empiezas a estudiar el propósito de vida, te das cuenta que está íntimamente conectado con 7 áreas de la vida, que eso es lo que propongo yo, estas 7 áreas de la vida, que no hay nada que se escape a ninguna de las áreas que enseño. Perfecto, me encanta. Esto es algo nuevo para mí, es algo nuevo que estoy segura que toda la audiencia que nos vaya a escuchar, estoy segura que es algo que va a impactar, es algo que va a llamar la atención, es como que va a crear curiosidad en el ser humano. El ser humano es muy curioso. Hay una frase por ahí que dice, la curiosidad mató al gato. Y es que todos nosotros los humanos, los seres humanos como tal, tenemos esa curiosidad con todo. Y si no tenemos curiosidad, no llegamos tan lejos, porque no nos instruimos en base a lo que estamos curioseando, ¿no? Y si no tenemos esa curiosidad, así como yo tengo curiosidad en saber tanto esas 7 áreas que tú tienes, que quisiera que las explicaras, tenemos un corto tiempo, pero quisiera este podcast fuera vaya, tuviese todo lo posible. Entonces, hablabas ahorita sobre la disciplina. Y me parece que la autodisciplina y la disciplina en general tiene mucho que ver con aplicar este método. Y tal vez muchos de nosotros aplicamos el método sin darnos cuenta, porque aplicamos, como ya tú dices, el método occidental y oriental, que todo lo unimos, lo espiritual con lo emocional, lo físico, que es la subconsciencia, con lo emocional, que es lo espiritual, los sentimientos, lo que no se ve, lo que fluye, ¿no? Y muchos aplicamos sin darnos cuenta este método. Y esto tiene que salir a la luz, este método tiene que salir a la luz y vamos a tratar de hacer todo lo posible porque la mayor cantidad de personas lleguen a conocerlo. Entonces tengo una pregunta para ti. Sí. Primero que todo, de esos 7 aspectos y regiones que estabas hablando, que tienen que ver con este método, ¿cuál sería para ti la más importante? Es que fíjate que es una unidad. Para efectos de enseñanza y efectos prácticos, desde luego que se hace esta clasificación o esta división. Pero en el fondo, yo cuando lo enseño con un gráfico que es un círculo. Un círculo que tiene a su vez otro círculo en la parte central, vaya, donde es la primera El núcleo. área, Ok. un núcleo que permea a las otras 6 y esa es la espiritual precisamente, un área, la primera área que permea a las otras 6 y que cada una de ellas va teniendo desarrollo distinto. Muchas veces este desequilibrio para muchos individuos, según mi experiencia, les empieza a causar un problema. Hay otros a quienes no, hay otros a quienes están plenamente volcados a una de esas áreas y probablemente alguna de las otras esté deficientemente desarrollada, pero lo curioso es que a ellos no les causa mayor problema, ¿eh? Claro, cuando rascas más a fondo, por ejemplo, si el área familiar, puede ser que encuentres que a lo mejor la pareja o los hijos consideren que están abandonados, pero parte de esa sensación de pronto de abandono de la familia cuando esta persona está totalmente volcado a su área vocacional, ocupacional, cuando yo he tratado a toda la familia, he podido hacer un cambio de conciencia en ella, es decir, en la pareja y en los hijos, haciéndoles ver
que el abandono que ellos perciben es eso, es simplemente una percepción, pero cuando tú Exacto. acrecentas la conciencia, sobre todo empezando por la pareja, sea hombre o mujer, y lo haces ver que en realidad su pareja está más presente que nunca, pero quizá no en las formas que ella o él quisiera, pues se abre. O lo percibe. Así es, así es. Entonces se abre una nueva dimensión para el individuo y empieza entonces a sentir distinto en relación a ese tema. Pero por eso yo decía, no hay tal percepción de que algo esté desarrollado menos que otro, es simplemente una falta de desarrollo de conciencia. Entonces, en la parte central está el área espiritual. La segunda área es la que tiene que ver con la intelectualidad, con el intelecto, que es, pues, si estudias una carrera técnica, una carrera profesional, o si de motu propio has emprendido algún estudio. Entonces, toda esa parte que tiene que ver con lo intelectual es una segunda área. La tercera área tiene que ver con lo que acabo de mencionar hace unos momentos, el área vocacional, ocupacional. La tercera área tiene que ver con el área financiera. Y Y déjame aquí yo, perdona que te interrumpa, sí, antes de que continúes para, después que no se me olvide, esa parte intelectual con vocacional, que son dos áreas diferentes que mencionaste, tiene que ver el coeficiente intelectual con la vocación que tú tengas o yo considero más bien que todas las personas, todos los seres humanos tienen el coeficiente intelectual que ellos se propongan, que ellos decidan tener por decisión, porque todos somos capaces de tener y aprender todo tipo de habilidad. Y considero que todas o sea, el coeficiente intelectual para todos es el mismo, lo que cada uno lo explota a su manera. Entonces, tiene que ver la intelectualidad con la vocación de cada uno. ¿Me puedes hablar un poquito sobre eso? Antes de que continuemos con los aspectos de dermatología. fíjate que ahorita que formulabas la pregunta, fue inevitable que se me viniera a la mente la película de Forrest Gump, eh, Oh, que, sí, que en la historia de la película el personaje tiene un coeficiente intelectual de los que inventaron esa clasificación, pues que está por debajo de lo así llamado normal. Sin exacto. embargo, todo el curso de la película ves que es una persona que destaca en las áreas en las que se ha propuesto. Entonces, eh, contestándote, pienso que son dos cosas diferentes. El propósito, el talento, la vocación, es algo con lo que todos nacemos. Muchos, seguramente en el habla hispana está este dicho, porque en México lo tenemos, entonces debe de ser compartido, de que dicen que cuando hay un nuevo nacimiento, cuando viene un bebé, dicen que si trae torta bajo el brazo. Entonces quiere decir que si viene con alguna bendición, con alguna ventaja, ¿no? Traer la torta bajo el brazo. Y yo lo he interpretado el que traen la torta bajo el brazo, de que todos traemos torta bajo el brazo, Exacto. porque todos traemos la torta bajo el brazo. Lo que pasa es que no todos alcanzamos a oler la torta, entonces decimos, si no Así alcanzo a es. olerla, yo nací sin los elementos, sin los recursos y sin los talentos innatos, me va a costar más trabajo, pero la realidad es que simple y sencillamente, como el ejemplo que acabo de poner hace unos momentos, es simplemente una falta de desarrollo de conciencia. ¿Por qué? Porque el principio y la base de todo es la conciencia. La conciencia entendida como el darme cuenta de, tener conocimiento de. Es decir, si yo no tengo conocimiento acerca de este implemento, por ejemplo, quizá si yo esto se lo enseño a pobladores de la Tierra en el siglo XV, pues probablemente hubieran pensado que era un producto de Marte o era un producto del Exacto. diablo. Pero la realidad es que cuando vas desarrollando más la conciencia y te das cuenta de qué es y para qué sirve, es cuando
sucede ese momento de máximo desarrollo en el individuo. Entonces, regresando sí, no considero que son dos cosas distintas. Seguramente el área médica, el área profesional podrá estar en desacuerdo conmigo porque sacarán los ejemplos de qué sucede con alguien que tenga un reto, un desafío de tema como parálisis cerebral. Sin embargo, yo tuve un compañero con parálisis cerebral en la universidad y él se graduó como licenciado en sociología. Entonces, pienso que no tiene nada que ver una cosa con otra. Simplemente es un tema de aprender a cómo desarrollar la conciencia en aquello en lo que deseo desarrollarme. Entonces, si los primeros pobladores de América no lograron distinguir las tres carabelas porque en su vida habían visto una carabela, es parte de lo que estamos diciendo. No voy a ser capaz de distinguir la oportunidad, el beneficio, la ventaja o la torta bajo el brazo, no voy a ser capaz Exacto. de distinguirlo o de identificarlo si no he expandido mi conciencia en ese sentido. Por eso está esa teoría de que los pobladores que avistaron en un primer momento estas tres carabelas de Cristóbal Colón, no pudieron distinguir, no pudieron identificar que se trataba, obviamente, primeramente, pues de una embarcación con individuos a bordo. Entonces, no fue, y esto me parece interesantísimo, sino que el sabio de la congregación, mediante una observación cuidadosa, y esa observación cuidadosa y de razonamiento al sabio de la congregación le permitió llegar a ese punto de iluminación en que dijo, pues es un medio de transporte, hay seres humanos dentro y se lo comunica a la congregación. Y la congregación, una vez que el sabio señaló cuál era el sentido de ese nuevo objeto que probablemente en un primera instancia fue invisible para las personas porque no podían hacerse consciente de ello, es que Claro, es entonces como una los demás. alucinación. Así es, entonces cuando se dan cuenta de que efectivamente ahí hay una embarcación. Entonces va por ahí mi respuesta Exacto. hacia tu cuestionamiento, sí. Entonces, vamos a continuar con el cuarto rasgo de la etnología para que todo el mundo sepa cuáles son los 7 que mencionaste, ¿no? Con todo gusto. Entonces, recapitulando, al centro y que permea las otras 6 áreas es el área espiritual. Tenemos el área intelectual, el área vocacional, ocupacional y el área financiera. La cuarta área tiene que ver con el área familiar. La siguiente área tiene que ver con el área de salud, el área corporal y finalmente el área social. Yo cuando enseño esto les digo que las primeras 3, es decir, el área intelectual, ocupacional, vocacional y Sí, financiera, sí. generalmente no es una regla, pero si observamos ha sido comúnmente desarrollada por el género masculino. Y el área familiar, social y corporal está generalmente desarrollada más por el género femenino. No está esto grabado en piedra para que alguien no me vaya ahí de pronto a saltar y a decir que no es cierto. Sin embargo, con un poco de observación y estudio, veremos que es más común que una mujer esté poniendo en su lista de prioridades hasta arriba el tema de la familia, la parte de la salud y la parte del entorno social. Entonces, yo cuando lo enseño digo que es un 80-20, un 80-20 en los primeros 3, un 80-20 en los últimos 3, pero insisto, no está grabado en piedra y desde luego que va de acuerdo a cada individualidad. Sí, porque yo creo que también depende de cómo la sociedad se ha desarrollado en el último siglo, va a decirlo así, ¿no? Considero que la sociedad misma es la que te ha obligado o tú misma has ido con la sociedad desarrollándote, tanto el masculino como el femenino. Y se ha creado
yo considero que está mal que se haya creado un machismo o un feminismo. Considero que todos tenemos la capacidad para hacer tanto los tres primeros aspectos como los tres últimos, todos tenemos la capacidad. Y es lo que venimos ahora, sí, esto tiene que ver con lo que comencé hablando. Como el coeficiente de cada uno es el mismo. Es lo que tú dices, todos nacemos con esa torta, todos tenemos la estrella, todos nacemos con estrella. Hay muchas personas que dicen, es que tú naciste para brillar, tú naciste con la estrella, algunos nacieron para tener la estrella y otros nacieron para estrellarse. Y entonces, no es que nacemos para estrellarnos o no, es que simplemente te estrellas por tus decisiones, por tus responsabilidades, por los actos que tienes, por cómo te desarrollaste, cómo tu familia te crió de alguna manera. La familia tiene mucho que ver con cómo uno se desarrolla. Si uno se va luego a cambiar es porque uno lo decide. Pero independientemente de eso, la familia tiene mucho que ver con cómo uno va desarrollándose y independencia si uno decide o no cambiar. Entonces, hablando de ese tema de el desarrollo, tanto como masculinos como femeninos, y hablando de la sociedad, aquí tengo una duda muy importante para algunos, o tal vez no, porque tiene que ver con el feminismo y el machismo. ¿Consideras que ser espiritual, como es el núcleo, como así decimos ahorita, dijimos que era como que el núcleo de todos esos rasgos de la analogía, y consideras que la mujer puede ser más espiritual que el hombre o cómo lo ves? ¿Cómo ves tú la espiritualidad? Fíjate que al igual que el ejemplo que poníamos hace rato de esa persona volcada totalmente a su trabajo con una aparente abandono hacia su familia, es lo mismo que sucede ahorita en este tema de la espiritualidad. Es decir, está el caso de una alumna que se me acerca y me dice, yo sí soy espiritual y mi esposo no. Y entonces le digo, ¿por qué? ¿Por qué tú sí eres espiritual y tu esposo no? Pues soy espiritual de entrada porque estoy contigo, o sea, estoy en una clase, estoy aprendiendo más acerca de mi desarrollo espiritual, acerca de cuál es la primera causa en el universo y poder así tener un mejor desarrollo individual y hacia mi sociedad, mi familia, etcétera. Y le digo, ¿y por qué tu esposo no es espiritual? Pues porque él nada más está pensando en el trabajo, él está pensando en la empresa y no hay otra cosa para él. Entonces, para él lo importante es el dinero, el desarrollo de su negocio. Ok, le digo, entonces, por esa situación, él no es espiritual. Me dice, no. Le digo, oye, a ver, eh, ¿de qué es el negocio de tu esposo? Bueno, el negocio de mi esposo es la venta de productos de computación, es decir, software, refacciones, asistencia, mantenimiento, etcétera. Le digo, oye, ¿tu esposo tiene empleados en su negocio? Me dice, sí. Le digo, ¿cuántos empleados tiene? Me dice, tiene 8. Ok, perfecto. Le digo, ¿y el negocio de tu esposo sirve para la manutención de esas 8 familias? Sí, efectivamente. Le digo, pues yo no veo a un ser más espiritual que tu esposo, Claro, porque si estar abonando, estar sumando al desarrollo no solamente de un individuo, de sus propios talentos y capacidades, sino además abonar mediante un elemento, mediante un sendero de un trabajo y de un ingreso económico que permita a los miembros de las familias de cada uno de estos 8 colaboradores de tu esposo tener una vida mejor u obtener mayor entendimiento, mayor desarrollo individual, pues entonces, si eso no es espiritual, entonces, ¿qué es? Entonces, pues ella ya desde luego lo vio con otra perspectiva. Y volvemos a lo mismo. Aquí, por ser tan sencillo el principio, ha sido pasado por alto durante miles de años. Y lo vuelvo a así repetir, es. el principio y la base de todo es la conciencia. Y entonces, lo único que sucedía con esta alumna es que en ese sentido no tenía desarrollado totalmente
su conciencia en ese sentido. Para ella creía que el dinero es malo, que dedicarse a los negocios y estar volcada es malo. Y por el hecho de que su esposo no estuviera en algún momento del sábado, del domingo, en una posición om y Y haciendo yoga o algo sí, así, pues entonces exacto. él ya no es espiritual. Y creo que es una visión sesgada acerca de la vida, sino esta es la mejor prueba de esta historia que te estoy contando, de por qué ese círculo nuclear, que es la parte espiritual, está permeando, está como mandando ondas, energía constantemente a las otras 6 áreas. Entonces, en el fondo, tú me dirás, bueno, entonces el área familiar es espiritual, el área social es espiritual, el área financiera es espiritual, Todas el las área áreas son intelectual es espiritual, espirituales. todo es espiritual. Exacto, exacto. Y lo acabas de demostrar, porque hablando de lo financiero, no necesariamente tiene que decir financieramente espiritual. Tú dices financiero y es que es suficiente, porque la persona que va a emprender un negocio, la persona que ya tiene el negocio creado, la persona que tiene su empresa o su compañía, o la persona que es empleado, todos son espirituales, porque todos lo hacen por un objetivo y un fin para ayudarse a sí mismo y ayudar a su familia, ayudar a otros. Siempre el ser humano tiene esa base, ayudar a otros de una u otra manera. Y eso es espiritual. Eso es, Detrás sí, exacto. Detrás de cada una de esas áreas hay una causa espiritual. ¿Por qué? Vaya, déjame cambiarle entonces la denominación. A lo mejor si quieres no le ponemos que es un área espiritual, sino es la conciencia. Entonces, detrás de cada una de las áreas en las que se despliega el así llamado ser humano, entonces hay precisamente un principio, una causa que es la conciencia. Exacto, Hay otros que lo llaman que es la mente, ¿no? No mente entendido como el cerebro, sino la mente acá espíritu alma, ¿no? exacto, exacto. La mente como tal es algo que tal vez no es físico. O sea, tal vez no lo es. O sea, tenemos esa intelectualidad, caemos en lo mismo, pero el cerebro es un órgano como cualquier otro, que a diferencia de cualquier otro, se explota para crear ese vínculo espiritual y mental y subyacente, como que no se ve. La gente que tiene fe en alguna religión, y aquí voy a caer en un tema que es un poco fuerte, porque hay muchas personas que dicen y creen ciegamente en diferentes religiones. No voy a hablar ahora de ninguna religión en específico, pero vas a creer en que si un santo específico, un ave santo, ¿cómo se llama? La religión hindú, que si el elefante, yo no sé mucho sobre eso, pero para así más o menos como mencionar diferentes religiones, los católicos, los que son cristianos, la diferencia entre que al final todo es lo mismo. Al final él es la conciencia, es la mente, es la espiritualidad, es la fe en uno mismo que expande hacia ese Dios, esa religión, ese santo. Y por favor, dime si estoy equivocada. Mira, yo en este sentido de la religión, yo como lo explico en Dharmalogía es de la siguiente forma. Yo siempre cuando alguien quiere ingresar a una de las clases de Dharmalogía le pregunto, ok, ¿para ti qué es Dios? Y entonces la realidad es que todos tenemos un concepto de Dios infantil. Eh, Créeme que cuando hago estas preguntas, pues la mitad se queda y la mitad se va Así a mis es, clases. ¿Por así qué? es, Porque no estamos listos. Es decir, así es, para el cambio, para lo nuevo. así Sí, es, todavía necesitamos. Yo lo que digo es que no, o sea, la religión no está mal. Es, es, no lo es, es porque es lo que te es, impulsa. es un paso más en nuestro desarrollo. Es decir, hay algunos que hemos pasado por la religión y nos ha servido, pero vaya, ya hasta lo decía Alberto Einstein. Alberto Einstein tú necesitas religarte, necesitas
regresar a la religión. La religión es religarte. ¿Religarme con qué? Pues con lo que acabas de decir, con la propia conciencia, con la propia alma. Y si lo entiendo yo como que yo soy parte de Dios, es decir, el ejemplo es claro. Tengo todos los elementos y facultades de Dios, pero no soy ese Dios. Y el ejemplo es, soy como una gota de océano. ¿Soy el océano? No, no soy el océano. Oye, pero en esa gota está contenido toda la esencia de ese océano y la respuesta es sí, en Sí. esa gota está contenido absolutamente todo. Entonces, cuando tú lo planteas de esa forma es, ¿me hace falta algo que Dios tenga? Y la respuesta es no, yo tengo absolutamente todo lo que Dios tiene. Lo que pasa es que cuando tú lo planteas así, la gente está ávida de saber que hay algo más arriba y algo a lo que no puede acceder, que es ese Dios personal. Pero la realidad es que cuando pasas del concepto de un Dios personal al que sacaste de dentro, lo colocaste en un pedestal y le empezaste a pedir cosas, Así es. a religarte con el Dios que constantemente te está susurrando mentalmente acerca de la respuesta, el camino, el amor, la amabilidad, el bien y todo eso, pero que tú bloqueas esa voz interna que es, si así lo quieres ver, Dios aconsejándote, llamándote y guiándote, y quieres necesariamente que sea la figura de barro que está en el pedestal a la que le pides favores. Por eso digo que es un concepto muy infantil todavía, pero todos tenemos que pasar por esos pasos de desarrollo hasta el punto de reconocernos como nuestra propia causa. ¿Qué es eso de reconocernos como nuestra propia causa? Es simple y sencillamente sabernos que, lo que acabo de decir, que tenemos todo lo que hace a Dios como elemento constitutivo, pero desde luego, esa gota de océano no es el océano, no, pero no hace falta hacerlo. Yo Claro. ya lo tengo todo, y si yo ya lo tengo todo, pudiera entonces generar, crear una mejor vida para mí, y la respuesta lógica necesariamente tendría que ser, por supuesto. Lo raro es, ¿por qué no lo has hecho? Y la Así es. respuesta es, porque yo no sabía que era una gota de océano y que dentro de esa gotita insignificante que no cuenta, que la hacen pomada, que esa gotita tenía todo lo que Dios es, que no le falta absolutamente nada, forma parte integrante de ese océano y no te falta nada. Lo demás ha sido simplemente una grabación, unas horas, no oraciones, sino simplemente ha sido una grabación que te has estado pasando por todo estos años de tu vida, que te ha dicho que eres poco menos que muchas veces que basura, que no puedes, que eres incapaz, que Que eres un ti, ser sujeto, eres un sujeto que está, eres un individuo que está sujeto a la enfermedad, a la pobreza, a un destino terrible. Y si tienes suerte, y si, como tú lo dijiste, ¿no? Y si de pronto naces con estrella, quizá y solo quizá pues logres hacer algo medianamente digno en esta vida. Entonces, esa grabación que está respaldada desde la familia, desde la sociedad, desde la televisión, desde las series de Netflix, desde todos esos escenarios que diariamente, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo me lo están diciendo, bueno, no es extraño que veamos a toda una colectividad mundial padeciendo. así mismo. Wow, wow, me quedé atónita. Esto es fantástico lo que acabas de decir. Me quedé sin palabras. Tengo muchas palabras, pero a la misma vez no la quiero decir porque tú lo dijiste todo. Es fantástico, fantástico lo que acabas de decir. Y es así. La sociedad te margina, la televisión te margina o te discrimina de cierta forma inconsciente a la que tú estás grabando todo el tiempo esa imagen, esa idea y como tú debes ser. Y entonces lo eres. Eso se llama sugestionar.
la televisión, todos los programas de tanto internet como los shows de televisión, los noticieros, los CNE, todo, te sugestiona. Porque ahora estás viendo algo en las noticias que sucedió, eso mismo que sucedió, que se quemaron los bosques de Brasil. Y ahora estás viendo que el mundo entero está lleno de problemas. Y cuando ves a alguien poniendo en las redes sociales que primero que si los bosques se quemaron, luego la pandemia, luego lo de los presidentes de Biden con Trump y todos los problemas que se crearon políticos, luego, etcétera, etcétera, tú vas a decir, el 2020 fue un fracaso y no lo fue. Tú lo estás viendo así porque toda la sociedad te está dejando ver así. Pero cuando tú dices, no lo quiero ver así porque quiero ver que la verdad tuve millones de oportunidades para crecer yo personalmente, tener más tiempo para estudiar, tener más tiempo para leer, tener más tiempo para mis hijos, tener más tiempo para mi esposo y construir o arreglar mi matrimonio, en dependencia de la situación. Entonces, todo eso tiene que ver por qué te dejas sugestionar. En vez de tener una fuerte mentalidad y una fuerte espiritualidad y una fuerte fe en ti mismo para decir, esto a mí no me va a hacer cambiar ni de opinión ni de perspectiva. Y es Sí, así. claro, sí, claro, o sea, nos dejamos sugestionar porque ignoramos. ¿Qué ignoramos? Ignoramos los hechos, es decir, un hecho es aquello que es inmutable, que no cambia en relación a la causa universal, en relación a la persona y en relación a la vida. Y permíteme nada más un minuto para desarrollar rápidamente estas tres. Tenemos que partir de un hecho, de que este es un universo mental. Y cuando digo que este es un universo mental, es que todo parte necesariamente y sin excepción del pensamiento. Así es. Cuando alguien venga y me diga, mira, te voy a enseñar esta excepción, pues ese día yo me retiro y pido perdón. Hasta ahorita no ha sucedido y no va a suceder, Claro. porque es un hecho, es un hecho que es inmutable. Este universo es un universo mental y todo, absolutamente todo proviene de un pensamiento que desde luego puede ser correcto o incorrecto. Eso ya no me alcanza para Está explicarlo en este sobrevalorado momento. porque ya lo correcto y lo incorrecto ya no se sabe. Todo el mundo piensa diferente y esto está sobrevalorado. Así es. El segundo hecho es en torno al individuo. La creencia del individuo es que el individuo está sujeto a fuerzas externas que no tienen ningún control sobre su vida y que desde luego está a merced de la enfermedad, de políticas económicas, de la decadencia y finalmente de la muerte. Con esto lo que quiero decir es, cuando te empiezas a internar en el hecho verdadero del individuo, que es un ser mental, individual, que es causa para sí mismo porque él controla lo que piensa y lo que siente al respecto de cualquier cosa. Entonces te das cuenta que no es un ser totalmente desvalido, sino es una persona que que es el árbitro de su destino y que tiene las riendas de su vida en sus manos. Habrá desde luego millones de gentes que no estén de acuerdo con este postulado, pero vuelvo a insistir y así empecé, pero es porque ignoramos esto. Y no solamente es enunciarlo, sino lo que yo siempre invito a mis alumnos es compruébalo, porque yo no vengo aquí simplemente a enunciar principios. Yo quiero que constantemente todo lo que yo esté enseñando no lo repitas, sino lo Aplícalo. compruebes. Así Así es. es. Y finalmente el hecho, dijimos del principio universal, dijimos del individuo y de la vida. De la vida es que todo es bien. Solo el bien es real para aquel que ama pensar y sentir el bien. Y que tiene que ver con lo que tú me dijiste ahorita. El 2020 fue un año perdido, fue un año negativo. Mira, si reconocemos que solo el bien es real, entonces es hora de empezarnos a sentar, tomar una libreta y un lápiz y apuntar todo el desarrollo que se vino con el 2020. Así es. Particularmente hablando yo, que no me gusta hablar de mí, pero es un tema que en el otro negocio que yo tengo, además de dar clases, yo sirvo a notarías, fue uno de mis mejores años. Y ahora vamos a hablar de Eh, eso. Ahora vamos a hablar de eso. entonces, ¿de qué depende? Depende si ignoro o conozco y entiendo y aplico
estos hechos en torno al principio universal, en torno a la vida y en torno al individuo. Eso es lo que se ignora y porque lo ignoramos y los que lo saben y no lo implementan, no lo aplican, es por eso que hay tanto dolor, tanta insatisfacción, tanto sí, yo creo que es dolor, dolor tanto espiritual como físico. Entonces, ignorarlo es lo peor, creo yo, que le puede pasar al ser humano. Y esta es una triada que significa una salvación de ese dolor. Así es, wow, 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 wow. Estoy muy emocionada con este podcast. Señoras y señores, lo que viene a continuación no se lo pueden perder, porque ahora vamos a conocer un poquito más a fondo a Carlos. Entonces, Carlos, ¿qué haces actualmente aparte de aplicar y enseñar el método de Dharmalogía, que ya hemos explicado, creo que bastante de este método? El que le gustaría puede ir a encontrar a Carlos en todas sus redes sociales. Él es Carlos Rondón. Así que encuéntrenlo, búsquenlo y pueden aplicar ese método con él. El que quiera crecer realmente, ahí se los dejo. Nuevamente, Carlos Rendón, sí, Carlos Rendón. Así que búsquenlo en todas sus redes sociales. Y vamos a hablar un poquito más personal para que la gente te conozca un poquito más. Aparte de aplicar y enseñar ese método, ¿qué más tú realizas actualmente? ¿Tienes un empleo? Cuéntanos un poco. Antes de pasar a esta parte, nada más, estoy en todas las redes sociales como Carlos Rendón UG. Carlos Rendón UG en todas las redes sociales, con eso es más que suficiente. Ok, Mil gracias. perfecto. Mira, yo estudié Derecho, la carrera de licenciado en Derecho aquí en México, en la Ciudad de México. Me dediqué a ser abogado durante 15 años. Sentí un vacío en mi desempeño, a pesar de que había yo destacado como abogado. Reformé leyes aquí en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de escribir 3 libros, fui director en una facultad de Derecho de la Universidad Latinoamericana aquí de la Ciudad de México, es decir, tuve un gran desempeño como abogado. Sin embargo, llegó un momento en el que no me sentía a gusto conmigo mismo y le perdí sentido a hacer lo que estaba haciendo. Y yo siempre lo aclaro, no es que el derecho, no es que en las notarías en las que trabajé o el oficio de notario sean negativos o sean malos. No, 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 no. El que hizo la transformación fui yo. El que fue diferente de cuando ingresó a estudiar o ingresó a trabajar al que acabó renunciando era otro Carlos. Entonces, durante 15 años estuve dedicándome como abogado hasta que sentí que algo no iba bien. Me acerqué a la que fue mi mentora, la maestra Raquel Hall. Ella ya falleció hace 2 años, pero estuve estudiando con ella alrededor de 5 o 6 años. Y lo que ella me transmitió, que es gran parte de lo que te estoy compartiendo en este podcast, es precisamente que yo no debería de tener temor, no debería tener miedo a realizar cualquier transformación, porque mira, el fracaso no existe, ella me decía, el fracaso no existe Así es. porque cuando algo sale mal, lo compones, lo arreglas y vuelves a comenzar. Por eso el fracaso no existe para ti. Entonces, a fuerza de estar cada semana yendo a sesiones con ella, que eran clases, logré desarrollar mi conciencia hacia, primero, perderle un poco el sentido, desde luego, a ser abogado, pero luego a poder transmitir este conocimiento. Entonces, renuncié, me dediqué a dar clases de darmalogía, no de darmalogía en un primer instante, en un primer momento, porque insisto, esto fue ya producto de mi estudio y la implementación durante años, pero de compartir lo que ella a su vez me había enseñado a mí en esos primeros momentos. Y fíjate cómo son las cosas. Yo durante esos 15 años había estado encerrado en una oficina, 4 paredes. Eh, no había viajado mucho y mi deseo era viajar. Y la forma como yo me generé mi deseo de los viajes fue que mi último jefe, el último notario con el que yo había trabajado, me llamó 2 meses después de que yo le renuncié y me dijo, oye, pues yo sé que ya estás en tu proyecto, sé que no tiene nada que ver con lo jurídico, pero me gustaría que me ayudaras en este tema, en este expediente, porque es una operación de muchos millones de dólares. Yo no quiero quedar mal con el cliente
y necesito a alguien de confianza que vaya a Cancún, México, que es donde se va a realizar donde está el inmueble, el hotel, era un hotel, donde está el hotel objeto de la operación. Entonces, a partir de ahí, acepté ir a ese viaje y yo, sin funciones propiamente jurídicas, porque yo simplemente fui a investigar cuál era la situación jurídica y fiscal de ese hotel, pero esa información, así como yo la obtuve, me volteé con el notario y le dije, esta es la información, yo no emití ningún juicio, yo no emití ninguna calificación, análisis jurídico, insisto, yo muy apartado de ya de un ejercicio como tal de abogado, y mi ex jefe descubrió que era muy positivo mandar pues a un ex abogado, ¿verdad? Y a partir de ahí se sucedieron viaje tras viaje tras viaje en los que simplemente voy, averiguo, investigo y transmito la información al notario. Y de esto que te platico fue a partir de noviembre del 2011. Al día de hoy llevo poco más de 1000 viajes documentados porque, perdón, voy a hacer este paréntesis, actualmente tenemos tal cantidad de personajes hechos en horno de microondas en las redes sociales, de que rentan un auto convertible, rentan el cuarto de hotel y se crean una figura totalmente falsa, pero eso es lo que quieren vender a su público. Entonces aquí más de 1000 viajes están desde luego documentados, es decir, tengo boletos, tengo pases de abordar, están los cargos a la tarjeta de crédito, múltiples formas de comprobarlo, pero vaya, este no es el tema. El tema al que yo quiero llegar es que gracias a lo que yo había aprendido con mi maestra Raquel Hall, pude lograr esta transformación, pude lograr el deseo de viajar mucho. De hecho, la revista Forbes México me hizo un reportaje en noviembre pasado con motivo de cruzar esa Documentar eso. línea, de cruzar esa línea de los 1000 viajes. Y bueno, pues si quieren les comparto a través de ti el link ahí al reportaje. Y eso es lo que hago actualmente, dar clases y se oye un poco fashion, pero y viajar. Bueno, pero a ver, viajar para la gente dice, viajar es, ¿qué? Viajar es simplemente conocer. Si tú no conoces tu casa, ¿qué más vas a conocer? La tierra es tu casa. Tú debes conocer tu casa. Entonces, la gente piensa que viajar porque es un poco caro, ya es un lujo. Y no lo es. Muchas personas viajan por necesidad. Muchas personas viajan por trabajo, en el cual es tu caso. Ahora, que cuando viajen, aprovechen y conozcan otro lugar nuevo, aprovechen y pues no estén en su casa, estén en una habitación de hotel y tengan servicio a la habitación y etcétera, etcétera. Bueno, pero esas son las pequeñas cositas que la mayoría de las personas ven como algo, ¡buf! Ya sabes, súper, súper, súper. Y realmente lo que es súper es el porqué de tu viaje, el porqué de que la gente viaje por ver a su familia o el porqué de que la gente viaje por necesidad. En el caso mío, vaya, porque es un ejemplo, yo soy cubana y yo no vivo en Cuba, yo viajé por necesidad, porque por huir a una dictadura, por toda la historia de Cuba, y realmente mi viaje no fue por turismo, ni por fashion, como la gente podría decir, sí, viajaste, cogiste avión, cogiste servicio de avión, cogiste servicio en hotel, que conociste un lugar nuevo, te vas para una isla, te vas para la otra. Bueno, pero son cosas que vienen de la mano con viajar, pero no significa que sea lo más importante. Pero es lo que la gente tiene en su mente, que en vez de mirar la parte buena y decir, ella me inspira o él me inspira para ser yo también, lo que dicen es, mira lo que estás viajando, que se hace el que más viaja, porque estoy segura que muchas personas van a pensar así. ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste hace un rato atrás, la gente se va para la parte negativa. No lo dije como tú lo dijiste ahorita, pero es que la gente piensa lo negativo, piensa lo que no es positivo. Entonces, no tienen esa mente de crecimiento. Entonces, es pobreza,
negatividad, el evil, lo malo, todo es malo, todo, nada me conviene y no nací para estrella. Entonces, sí, porque la gente lo que tiene en su cabeza, en su mente y en su espíritu es eso. Y ahí entramos en la parte autoestima, que esta parte yo quería tocarla, porque independientemente de con tu historia, de ahí podemos sacar y decir, él, independientemente que haya tenido la autoestima buena o no, se le dio. ¿Y por qué se le dio? Porque él se lo propuso. Porque yo te veo a ti así, te veo como una inspiración para mí, y todo el demás que nos está escuchando también debería verlo así. Porque eres una inspiración de crecimiento mental, de crecimiento emocional, crecimiento financiero, crecimiento espiritual. Todos estos puntos que acabas de mencionar de Dharmalogía, tú los desarrollaste. Y los desarrollaste primero que todo en ti. Y eso es lo más importante de crecer y de desarrollarse. Desarrollarse uno para poder expandir realmente lo que uno es. Y considero que es lo más importante.